Hey, hola, ¿cómo están? Aquí Cristian Loaiza del canal de Self-Sufficient Nation. Y te voy a hacer una pregunta, a ver. ¿Qué pasaría si te diría que el dólar, el euro y todas las monedas de Latinoamérica serán reemplazadas o podrían ser reemplazadas por algo más, como una criptomoneda o el tan llamado Bitcoin dentro de algunos años? ¿Me creerías? Si quieres saber más de esto, quédate conmigo. Y hola a todos, aquí les saluda Cristian Loaiza del canal de Self-Sufficient Nation, su inmigrante peruano favorito. Mi canal está primordialmente enfocado en el desarrollo personal, en las finanzas personales, en el éxito y todos aquellos temas que no nos atrevemos a hablar en nuestro día a día, pero ese es el lugar para discutir ideas, para dar valor y ese es mi objetivo fundamental. Así que sigamos adelante con el contenido. Vayamos directo al contenido, chicos y chicas. Y lo que le quería decir es, una, el mercado cripto se encuentra en el ojo de la tormenta en estos momentos. En primer lugar, me aclararía y tendría que hacer la aclaración de que yo no soy ningún analista financiero, ni estoy aquí para darles consejos de nada, simplemente yo quiero decirles que yo invierto personalmente en criptomonedas desde hace aproximadamente 8 o 9 meses y no recomiendo invertir en ellas a menos que no te eduques, así que ese es el primer disclaimer que voy a hacer aquí. Y el primer punto que quería tocarles es que el mercado cripto tiene más de 3.000 criptomonedas en ellas. Y Bitcoin y Ethereum son solo las dos más importantes de acuerdo a su capitalización de mercado. Comencemos por la historia de las criptomonedas. Las criptomonedas, y en especial el Bitcoin, fue inventado en el 2009 por una persona que se llama Satoshi Nakamoto, que nadie sabe quién es una persona incógnita. Al parecer esta persona creó el algoritmo y creó la teoría de cómo Bitcoin podría ser replicado en su sistema y desapareció, dejándola prácticamente sembrada la semilla de esta nueva modalidad de dinero en teoría en la sociedad. Y desde el 2009 muchas personas han estado diciendo que Bitcoin no vale nada, que no tiene valor intrínseco, que es solo una burbuja, pero si te refieres a los hechos, hemos visto a través de los años que Bitcoin pues solo ha venido elevando su valor, muchas más personas han entrado al mercado y ahora recientemente la compañía Tesla con Elon Musk ha hecho público que ha comprado 1.5 billones en valor de Bitcoin y lo ha puesto en sus estados financieros, lo cual revela pues que esto no es una casualidad. Les quería contar que me tomé la molestia de hacer un pequeño gráfico explicando cómo el dinero actual funciona, es decir, el dólar americano, el euro y las demás monedas latinoamericanas funcionan en el mercado mundial. Si vemos el gráfico, aquí vemos un gobierno central, vemos un banco central, vemos empleados o trabajadores y finalmente empresas privadas. El gobierno central no puede imprimir dinero, pero para ello tiene al Banco Central. En Perú se llama el Banco Central de Reserva, en Estados Unidos se llama la Fed, y este organismo está fundamentalmente destinado a la impresión de dinero y a la regulación de las tasas de interés y la cantidad de dinero que fluye en la economía. Entonces, Fed, cada vez que hay una crisis económica, ellos imprimen dinero, se lo dan al gobierno central y en retorno ellos obtienen bonos que son una promesa de pago al futuro o son activos financieros. El dinero que obtiene el gobierno en sus manos es distribuido a a empresas, compañías privadas en diversos planes de estímulos y a empleados que quizá perdieron su trabajo o se vieron en dificultades económicas durante una determinada crisis económica o sanitaria como la estamos viendo hoy día. Y en adición a la información que les acabo de dar acerca de cómo el dinero es creado en el sistema a través de bancos centrales, gobiernos centrales, empleados y empresas privadas, quería preguntarles por qué consideramos que estas monedas son capaces de comprar algo. Para que el dinero sea considerado dinero tiene que cumplir tres requisitos fundamentales. El primero es que tiene que ser una reserva de valor, es decir, que por ejemplo el dinero no pierda valor a través del tiempo. Y si vemos cuánto puede comprar un dólar canadiense a través de los últimos 50 años o un dólar americano, vemos que un dólar americano, un dólar canadiense puede comprar cada vez menos. Es decir, hay una pérdida del poder de compra de la moneda. El requisito número 2 para que el dinero sea considerado dinero es que tiene que ser visto como un medio de cambio. Es decir, tú puedes intercambiar ese dinero
por un bien o un servicio. Por ejemplo, para hacer las compras del hogar, para comprar comida, es otro requisito. La gente tiene que aceptarlo. Y el tercer requisito para que el dinero sea considerado dinero es que tiene que ser visto como una unidad de cuenta. Es decir, si tú ahorras dólares canadienses o pesos mexicanos, tú puedes abrir una cuenta bancaria en el banco, ¿verdad? Puedes abrir una cuenta de crédito, una cuenta de débito, hacer depósitos, hacer retiros. Y lo mismo deberías poder hacer para cualquier tipo de moneda que sea lanzada al mercado. Siguiente es una pregunta clave que debemos afrontar todos. ¿Bitcoin y las demás criptomonedas se adaptan a estas tres reglas? Es decir, ¿es una reserva de valor? Si vemos a través del tiempo, desde el 2009 que las criptomonedas fueron creadas, el Bitcoin solo está subiendo en términos de dólares americanos, dólares canadienses. Podría ser considerado una reserva de valor. Bitcoin y las demás criptomonedas cumplen con el segundo requisito del dinero, es decir, son un medio de cambio. Como todos ustedes sabrán, Tesla compró 1.5 billones de criptomonedas o valor en criptomonedas y los puso en sus estados financieros. Y ha aceptado que tú puedes comprar carros eléctricos Tesla con bitcoins. Es decir, puedes intercambiar bitcoins por autos, lo cual es el requisito de un medio de cambio. Y con respecto al último punto, que es la unidad de cuenta, diría que Bitcoin aún no es una unidad de cuenta bien establecida en el mercado, ya que no muchas personas saben de él y lo adoptan. Si vemos, el mercado cripto todavía es una proporción muy pequeña del mercado global y la economía global, así que diría que en este punto las criptomonedas y en general Bitcoin aún no están a la altura de ser consideradas un dinero porque no cumple exactamente con este propósito. ¿Tiene potencial para hacerlo? Concuerdo que sí, tiene el potencial para hacerlo, pero ¿lo es actualmente? No lo es. Me gustaría hacer un paralelo entre cuáles son las diferencias fundamentales entre Bitcoin y las monedas actuales. Existe una brecha bastante grande entre ellas. En primer lugar, Bitcoin utiliza una plataforma descentralizada, es decir, no depende de ningún banco central o entidad gubernamental para garantizar su funcionamiento, en oposición a cómo funciona el dólar americano, el dólar canadiense, los cuales son controlados por bancos centrales y gobiernos. Bitcoin tiene un supply limitado, es decir, tiene una oferta limitada. No puedes, en oposición al dólar americano, al dólar canadiense, no puedes imprimir una cantidad infinita de billetes o dinero en el sistema. Solo puedes obtener no más de 21 millones de Bitcoin. Es el máximo, la máxima oferta que existe en la cadena de bloques, que es como el ecosistema de Bitcoin. Segunda diferencia es que existe un supply limitado, existe una oferta limitada, no puedes imprimir infinitamente. Y un punto fundamental de mencionar es que Bitcoin está basada en tecnología de bloques o blockchain, conocida en inglés, es decir, Bitcoin está dentro de un ecosistema que es público y cada transacción dentro del ecosistema de Bitcoin es validado por los mineros, que se les llama, ¿no? Son personas que se dedican a resolver algoritmos con el objetivo de ser recompensados en Bitcoin y garantizar la legitimidad del ecosistema de Bitcoin, es decir, que nadie pueda hackear, nadie pueda eh, tergiversar la información que está en el ecosistema de Bitcoin, lo cual nunca ha sido hackeado hasta ahora, en más de 10 años, lo cual es un buen indicador que es una plataforma segura y confiable. El último punto, quizás el más fundamental dentro de los puntos que les he dicho, es que Bitcoin te da el empoderamiento total sobre tu dinero, el empoderamiento total sobre tus monedas. Es decir, tú tienes tus claves privadas y tus claves públicas. Es decir, hagamos una analogía con respecto a las tarjetas de crédito débito. En las tarjetas de crédito débito tienes tu número de tarjeta, que es la clave pública en Bitcoin, y tu dígito, tus 3 dígitos a la vuelta, a la espalda de la tarjeta, en los cuales son tus claves privadas en el mundo de Bitcoin. Y ese ecosistema te da la posibilidad de mantener esas claves, al menos la privada, siempre privadas. Debes mantenerlas siempre tú. No se las des a nadie, no las mantengas en una determinada website. Siempre tú debes ser el amo y señor de tus claves privadas. Eso te va a dar la seguridad de que el Bitcoin que tú tienes es tuyo y no de alguien más. Y este es un bonus point para todos ustedes. Solo les quería agradecer por estar aquí en el video. Para mí es súper importante compartir esta información con ustedes, ya que es algo en lo que yo creo. Y no insto a nadie a que haga lo mismo que yo. Mi propósito con este video es dar información,
dar educación financiera a las personas que les interese educarse más sobre ese tema que actualmente está en la polémica. Sé que es un tema polémico, sé que mucha gente piensa que esto es una estafa, es una, es una estafa en general. Así que lo que yo les instaría es que se eduquen, no se dejen engañar por nadie. No estoy dando educación, no estoy dando ningún tipo de consejos de lo que deberían hacer, solo les digo, edúquense y tomen su propia decisión, ya que creo que esto podría ser el futuro, ya que está preparado para el futuro. Creo que esta pandemia nos ha dado y nos ha dejado muchas lecciones con respecto a eso. Y Nación Independiente, hemos llegado al final del video. Les quería agradecer por el simple hecho de estar aquí hasta el final del video. No ha sido un tema nada fácil de explicar en términos simples para todos. Les quería agradecer por darme la motivación para mejorar yo mismo, para darle mayor valor a cada palabra que digo. Esa es mi mayor motivación. Y les quiero pedir por favor que se suscriban a mi canal, que hagan clic a la cajita de notificaciones, que den la campanita para que les notifique cada vez que yo suba videos. Y lo hago generalmente todos los domingos a las 8 de la noche Eastern. Yo vivo en Canadá. Así que les quería agradecer por estar aquí, por motivarme, por darme la motivación para mejorar y para darle más valor a través de mis videos. Así que les voy a dejar unos links abajo acerca de las plataformas que yo uso para comprar y hacer transacciones en Bitcoin con mi código de referencia. Así que si les interesa, no tengan dudas en consultarme, envíenme un mensaje privado o añadirme a mis redes sociales. Yo estoy abierto a cualquier tipo de consulta y ayudarlos en lo que yo pueda. Así que cuídense.